Continuamos en Compromiso, vamos al espacio ya de la Fundación Pisuto para hablar de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica. Estamos con su presidenta, Gloria Pisuto. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. Bueno, hoy vamos a seguir con esta tarea de intentar que la gente en su casa sepa o detecte si está padeciendo de estrés crónico, si está padeciendo una incipiente o ya declarada fatiga o fibromialgia. Exacto. Para lo cual hoy vamos a detallar síntomas, cosas que les puede estar ocurriendo al televidente y que pueden ser indicadores. Sí, sí. O sea, cuanto más indicadores de esto, más posibilidades hay de que lo esté sufriendo, ¿no? Exacto. Y tenemos acá un listado que se basa en un cuestionario que ustedes hacen. Es un cuestionario que normalmente se hace en una primera consulta. Donde, bueno, se pregunta al paciente si sufre un dolor generalizado desde hace más de 6 meses. Esto quizás lo más evidente de la fibromialgia, ¿no? Y cuando hablamos de dolor generalizado, hablamos de ese dolor que camina el cuerpo, que son, por supuesto, pacientes que ya han descartado otras enfermedades neurológicas, reumatológicas, endocrinológicas, y no encuentran salida. Este dolor particularmente decimos que camina el cuerpo o va variando porque, como siempre explicamos, estas enfermedades son alteraciones metabólicas. No es un lugar donde yo tengo un pinzamiento lumbar o en el hombro o en la cadera que me provoca el dolor. Claro. Se provoca por alteraciones metabólicas que ocasionan disminución de oxígeno y, por lo tanto, si mi ciclo de oxígeno está disminuido, queda ácido láctico que hace doler. Bien. Acá hay una característica del dolor, la pregunta es si el dolor es permanente y de difícil control. Exacto, como siempre explicamos, son dolores no periféricos, sino dolores que tienen una relación con el sistema límbico. Entonces no es fácil que ese dolor desaparezca con un antiinflamatorio periférico. Bien. Entonces, si esa persona tiene dolor y ocasionalmente o usualmente utiliza analgésicos y no se va y ve que es permanente, bueno, alerta, podemos estar en uno de estos síndromes. Bien, disminución de fuerza y energía, esto también se da. También se da que muchas veces también comentamos que se desregula el eje del cortisol. En consecuencia, si el cortisol, como le llamamos normalmente, es la nafta o la gasolina que me permite estar, al desregularse hace que yo tenga un cansancio sin un esfuerzo previo. Entonces me falta la motivación para hacer las cosas de mi casa. Me encuentro distinta, ya no soy la misma. Bien. Tendencia a engordar, esto también es característico. Esto también es característico por dos cosas. En el 14% de los casos ya vienen con un hipotiroidismo, es decir, la glándula tiroides que se ocupa del metabolismo entra a disminuir. Y por el otro lado, como estamos hablando de la desregulación de una sustancia que es propia, llamada cortisol, que es igual que un corticoide, tiende a haber edematizaciones de las piernas o lo que se llama edema cíclico, acumulación de líquido que puede estar cerca de la menstruación o bien cuando paso situaciones de mucho estrés. Bien, bueno, si ustedes ya vienen anotando todos estos puntos, todos fueron positivos, tenga cuidado, es probable que esté sufriendo una fibromialgia o fatiga crónica, pero hay más. Dolor de cabeza, mareos o vértigo. Tienen la misma etiología de lo que habíamos hablado. La disminución del oxígeno da estos síntomas que hablamos la vez pasada, ¿te acuerdas? De la niebla neurocognitiva. Mareos, vértigos, inestabilidad, alteración del aprendizaje, de la memoria. Cuidado. Bien, también disminución de apetito y deseo sexual. Y eso es muy importante también porque la actividad sexual es una actividad física. Y si tenemos poca gasolina y tenemos poca formación de estrógenos, progesterona, testosterona, también disminuye el apetito sexual. Bien. Y con respecto al apetito del hambre, digamos, podemos tener en la mayor parte de los casos aumentado y en pocos casos disminuidos. Bien. Otros puntos son el carácter, la irritabilidad, y si se siente más torpe en sus tareas cotidianas. Más torpe relacionado a las tareas de tipo neurocognitiva. Si tengo menos oxígeno, me voy a llevar por delante las cosas, no calculo el pasaje por una puerta. Y la otra parte que me dijiste es la irritabilidad. Sí, la irritabilidad y, bueno, sí, la torpeza. Una persona que se sienta irritable o intolerante ante cosas cotidianas, cuidado, que es la primera cosa que demostraría que está en un estado de estrés crónico. Bien. Tenemos más puntos, lo vamos a ir desgranando después de la pausa. Usted tome nota, si algunos de estos o varios son los que usted está pasando, es probable que esté padeciendo estrés crónico o fibromialgia, ¿no? También tenemos algunas novedades que vamos a contar después de la pausa sobre la medicación, los cambios que va teniendo y el resultado que se va viendo en los pacientes que ya se han tratado. En la terapéutica y en la clínica. Así es, después del corte, ya venimos. Continuamos en Compromiso con Gloria Pisuto, hablando de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, y bueno, ya hay mucha gente que aquí en el mismo estudio han dicho, yo tengo muchos de estos puntos que hemos marcado que se refieren a la posibilidad de sufrir estrés crónico, porque no digo fibromialgia, pero estrés crónico estamos todos expuestos
a padecerlo. La vida sin estrés no puede ser. O sea, es bueno el estrés agudo, pero el estrés crónico es el que nos va acercando a estas enfermedades y a otras. Bien. Entonces está bueno que si las personas dicen, pucha, esto me está pasando, consultar, porque cuanto antes se consulta, se puede prevenir mucho más. Lo importante es, y lo que buscamos en este programa, es que la gente sepa que esto tiene una solución, que se puede tratar. Exacto. Bien, continuamos con más trastornos, hablamos ahora de los trastornos digestivos. Y en esto, bueno, vos me decías que al intestino es una especie de segundo cerebro. Exacto, al intestino se lo llama segundo cerebro. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de serotonina. Ajá. La serotonina que es la que me causa el buen humor. Pero a nivel de intestino, serotonina propulsa lo que es toda la parte digestiva, el bolo alimenticio. Entonces, cuando tenemos déficit, aquí ¿qué tenemos? Distensión abdominal, tenemos constipación o diarreas o ardor o flatulencias, los gases. Entonces es importante también, habíamos dicho recién la irritabilidad, un primer síntoma. No aguanto las cosas cotidianas, me está provocando escozor. La segunda, cuidado cuando usted come pequeñas porciones de alimentos y eso le genera la distensión abdominal. También en los últimos 6 meses hay posibilidades de que usted haya padecido infecciones de garganta o urinarias. Que esto tiene relación con la palabra larga que a vos te gusta, psiconeuroinmunoendocrinología. Es decir, si yo estoy pasando psiconeuro por un estrés crónico, cosas que no puedo ir mejorando y me cargan cada vez más, me bajan las defensas y me están dando las infecciones más frecuentes, respiratorias o urinarias recurrentes. Perfecto. Trastornos emocionales, bueno, es un poco la base. En trastorno emocional lo que más podemos marcar, Claudio, es la ansiedad. La ansiedad se define como el miedo anticipatorio, yo lo llamo como el tsunami. Entonces son un conjunto de miedos que me despiertan una angustia mucho más grande. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque es la emoción más frecuente, mucho más allá de la depresión, que es lo que una de las conclusiones que fue sacando la Fundación, que no es como dicen los libros, estas enfermedades son psiquiátricas y producen depresión. Claro. Primera emoción, la angustia y la ansiedad, y hasta los ataques de pánico. Y también, para cerrar, bueno, trastornos de equilibrio, o sea, desmayos, intolerancia a la luz o el ruido, picazón o manchas en la piel. Exacto. Como si fuera poco, ¿no? Como si fuera poco. Y también una cosa que tenemos que marcar, los trastornos del sueño. Que el más frecuente es duermo pero no termino de descansar, no tengo un buen despertar. Bueno, toda esta cantidad de puntos son indicadores, pueden ser ¿cuántos? 4 o 5 y ya establecerse una fibromialgia. Con 5 de todo esto que estamos mostrando, ya estamos empezando en un estrés crónico que puede desencadenar en cualquiera de estas enfermedades. Y atención, puede ser que esta gente haya consultado a su médico por alguno de estos síntomas en particular y no haya obtenido un resultado, ¿no? Claro, porque generalmente lo que hacemos es cuando tenemos un síntoma, si yo tengo un trastorno del sueño, voy a ir a buscar una solución para el trastorno del sueño. Entonces la visión en estas enfermedades, que es una de las conclusiones sacadas de la Fundación, tiene que ser manejada por médicos que entiendan sobre la integralidad. No sirve la medicina fragmentada, porque si yo manejo la situación de trastorno de sueño, me quedan un montón de sintomatologías sin poder solucionar. Bien. Entonces, incluso gente que ha ido a lo mejor al gastroenterólogo y esto sigue, aparece y reaparece esta enfermedad, es probable que esté padeciendo esto. Bueno, vamos a hablar rapidito, que nos queda un minuto, de lo que es las variaciones que ha tenido la medicación en todo este tiempo, debido a los resultados positivos, o sea, en lo que es el avance de la investigación, ¿no? Las medicaciones pueden ser diversas. Lo importante es saber que estas enfermedades no son únicas. Tienen distintos tintes, por lo tanto las terapéuticas son distintas. Entonces no podemos hablar de estas enfermedades con una terapéutica puntual. Otra de las cosas es que, como habíamos hablado la vez pasada, utilizamos muchos oligoelementos, vitaminas y minerales y la vamos regulando. Y hemos hecho unas cápsulas mucho más específicas y que son mejor toleradas. ¿Por qué tienen las cápsulas estas vitaminas o oligoelementos? Porque ayudan a las reacciones químicas para que puedan funcionar mejor y por ende mejorar todos estos metabolismos alterados que tienen. Bien. Pero una cosa importante como para dejar en claro todo esto, cuando nosotros empezamos en 2007, estas enfermedades estaban estigmatizadas como las quejosas, los quejosos, los vagos, los que inventan sintomatología. Y en realidad lo que nos hemos dado cuenta en estos 5 años de evolución y de estudio es que no puede estigmatizarse a las personas.
A mí me hace acordar mucho cuando se estigmatizaba la lepra y se lo aislaba al paciente en la época del feudalismo, o bien cuando los pacientes tenían epilepsia y se pensaban que tenían demonios dentro de los cuerpos. En realidad, estas enfermedades son emocionales con respuesta en el cuerpo, son enfermedades que, tomado el número que sea, dividido 50% y 50%, que ambos grupos cumplan la medicación tal cual como corresponda, significa que lo que se le da lo cumplan, que no varíen porque les parece que está mejor o porque algún médico le dijo es demasiado, que cumplan la medicación que correspondan, que cumplan si necesitan la terapia que corresponda, terapia psicológica, y que vengan a control cada dos o 3 meses. ¿Sabes una cosa, Claudio? El 50% resuelve totalmente los síntomas y el resto recupera el 60 al 80% de su calidad de vida. Bueno, la mejor noticia que podemos dar, vamos a dar a la dirección y el teléfono de la Fundación, entonces, Gloria. Como no, Mendoza 1170 y los teléfonos 425-4081, 447-7723. Bueno, gracias. Yo le voy a mandar un saludo a Abel, que casi me da un premio porque digo psico-neuro-inmunoendocrinología de un solo saque. Bravísimo. Un abrazo. Bueno, ¿Cómo no? Gracias, nos encontramos dentro de 15 días. Dale, dale.